El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paz de la tierra. Amén. Muy bien, hermanos, muy buenos días para todos. Bueno, quinto domingo del tiempo de Cuaresma significa que nos aproximamos ya a la celebración de la Semana Santa. El próximo domingo ya será Domingo de Ramos, lo cual significa que esta preparación a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma, pues está llegando ya de alguna manera a su cúspide, ¿no? Estamos llegando de alguna manera ya a la necesaria apertura del corazón para que la celebración de la Semana Santa traiga consigo un fruto, ¿no?, para cada uno de nosotros. Lo que se espera es que todos de algún modo vivamos la Pascua, no solamente como una celebración en la liturgia de la Iglesia, sino específicamente como una experiencia de vida cristiana, ¿de acuerdo? El Señor quiere que tú seas Pascua, ¿no? Y Pascua significa paso, ¿no? Paso de la muerte a la vida, paso de la tristeza a la alegría. Alguien se apunta. Pero yo creo que todos deberíamos decir: hombre, Padre, yo estoy interesado en que realmente vivamos la Pascua, Pues yo me voy a Palma de Mallorca en Semana Santa. Bueno, que te vaya bien. Si al caso, no se te olviden los oficios, ¿eh? Pero es importante que nosotros como cristianos dediquemos especialmente esos días santos a profundizar en el misterio que hoy se nos recuerda, algo que es de algún modo extraordinario, porque hoy de lo que estamos hablando fundamentalmente es de las, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de la grandeza del Dios que nos ofrece a nosotros una forma de entender la justicia muy distinta como la entendemos nosotros, ¿no?, que es el concepto de la misericordia divina, ¿de acuerdo? Cómo el Señor entiende lo justo, lo que le es debido al hombre, no a la luz de la intransigencia y de la condena, sino a la luz del ofrecimiento de su amor y de su misericordia. Algo que de algún modo creo que nos desconcierta a todos, nos hace de alguna manera experimentar qué lejos estamos de esa sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Recuerdo que en algún momento, ¿no?, en la filosofía, sobre todo en la filosofía moderna, se solía plantear que en algún determinado momento la cuestión de Dios era simple y llanamente la sublimación de las mayores aspiraciones del hombre. ¿Qué quiere decir, no? Que en realidad no existía un Dios en sí, sino lo que existía era como una proyección de lo que el hombre querría ser, ¿no? ¿De acuerdo? Pero cuando consideramos la realidad de la misericordia y el perdón, nos vemos sorprendidos ante algo, y es que a nosotros no nos sale entender la justicia de esa manera, ¿de acuerdo? Si de nosotros dependiera, ¿cómo sería el mundo ideal?
Padre sin mi vecina. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Nosotros de algún modo lo que está revestido de limitación, de debilidad, nosotros de alguna manera por nuestro sentido de justicia lo que haríamos fundamentalmente es quitárnoslo de en medio. ¿Me explico? Porque lo que nos define a nosotros es el ajusticiamiento. Eso es lo que nos viene, ¿no?, de dentro, ¿de acuerdo? Ojo por ojo, diente por diente. Sí, eso está en mí, yo lo percibo, ¿de acuerdo? Pero la lógica de Dios es una lógica desconcertante para el hombre, ¿de acuerdo? Es lo que nos permite distinguir claramente que existe un Dios, porque hay un Dios que de alguna manera ejerce una sabiduría que supera ampliamente todas nuestras expectativas o todas las proyecciones que podemos hacernos en nuestra condición humana y personal. Eso es lo que define la grandeza de Dios, fundamental para todos y cada uno de nosotros si queremos realmente acogernos a lo que Él nos ofrece hoy, que es la mano de misericordia, ¿no?, que viene a corregir precisamente esa debilidad que es inherente, que está presente en nuestra naturaleza humana. ¿De acuerdo? Voy a contar una anécdota de una película, ¿de acuerdo? La lista de Schindler. Creo que aquí todos hemos visto esta película. Poco dramática, poco, ¿no?, pues muy cruda en sí, pero tiene una escena que a mí nunca se me va a olvidar. Nunca. ¿De acuerdo? Hay un momento en el que Oskar Schindler está cenando con el jefe del campo de concentración, de los protagonistas, ¿no?, de esta película, y hay un momento en el que están hablando, ¿no?, sobre la consideración de lo que es más grandioso, ¿no? Lo que es más grandioso, ¿no? Entonces, evidentemente, el jefe del campo de concentración se siente de alguna manera, ¿no?, que es porque toma decisiones sobre la vida de otras personas, ¿no? ¿Me explico? Se siente grande, ¿no? Y hay un momento en el que en esa conversación le dice, ¿no?, el protagonista de la película, no, tú te equivocas en sí. Lo que hace grande realmente al hombre no es su capacidad, ¿no?, de tomar decisiones sobre los demás, ¿me explico? Su poder, ¿no?, su justicia, ¿de acuerdo? Lo que haría grande a un hombre, ¿no?, y lo que le acerca más a la consideración de lo divino es la capacidad de perdonar. Condenar es de hombres, perdonar es de dioses. Entonces se queda el otro pensando, ¿no? ¿Qué quiere ser? Ese quiere ser un dios. Y en la siguiente escena está delante de un espejo, ¿de acuerdo? Y con una actitud prepotente y soberbia más no poder, está diciendo, está entrenándose. Yo te perdono. Con el espejo. Yo te perdono. La actitud soberbia en sí, porque él pretende considerar el perdón como algo, ¿no?, que él puede lograr, ¿no?, en su pretensión de ser casi como un dios. Y hay un niño en la película, es una escena muy, muy dura, un niño que le está limpiando, ¿no?, una mancha que tiene en su tina de baño, una mancha de estas que no sale, vamos, no sale, y el niño está allí. Entonces él, que ve la situación, seguía, pues bueno, vete, no importa, yo te perdono. Y el niño sale como... Y de repente hay un momento en el que como que él se da cuenta, el jefe del campo, se da cuenta que no, que algo está, ¿no?, como revolviéndole las entrañas, como la indignación de la incapacidad de comprender eso como algo natural, y le dispara al niño por la espalda. ¿Me explico? Una escena muy cruda, pero con un mensaje que de alguna manera nos tiene que interpelar a todos, a todos. Cuán difícil para el hombre entender los misterios de Dios y comprender la necesidad de acoger su sabiduría como un don, como una gracia que nos permita en algún determinado momento saber gestionar esa incapacidad o esa limitación que está presente en nuestra naturaleza y que tanto sufrimiento causa en nosotros. Es Dios el que a través de su misericordia y su perdón es capaz de renovar realmente lo caído, ¿me explico?, lo que está destruido.
Él lo dice hoy en la palabra, es quien tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. ¿De acuerdo? Y por eso es importante que al acercarnos a la Pascua comprendamos, ¿no?, cuáles son esos sentimientos de Dios para con nosotros a la hora de ofrecernos la oportunidad de tener esperanza y confianza de que el pecado, de que la debilidad, de que la flaqueza no nos define a nosotros como personas. Es un gran error, ¿de acuerdo? Tanto cuando juzgamos a los demás como cuando nos juzgamos a nosotros mismos. Lo que nos define fundamentalmente a todos y cada uno de nosotros es el inmenso amor que Dios ha tenido por nosotros, porque ha tomado la decisión de entregar su vida por ti y por mí, para que tengamos la capacidad realmente de renovarnos interiormente y sacar la mejor versión de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Para que de algún modo nuestro corazón esté capacitado para amar como Cristo nos ha amado, que es lo que nos ha venido a transmitir, lo que va a resonar en esta Semana Santa, concretamente el Jueves Santo, cuando el Señor nos diga, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿De acuerdo? Entonces, voy de alguna manera a abordar el Evangelio de entrada y luego, ¿no?, abordando el Evangelio, voy a ir tomando el porqué, las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy, la lectura que hemos hecho del libro, la primera lectura que hemos tomado del libro de Isaías y la segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Filipos, ¿no?, a los filipenses. ¿De acuerdo? Muy bien. Evangelio. ¿De acuerdo? ¿Por dónde tenemos que partir? Bueno, ¿qué es lo primero que hace hoy el Señor en el Evangelio? Se va al huerto de los olivos. ¿A recoger olivas? No. Normalmente el Señor, cuando va al huerto de los olivos, ¿no?, allí, a este lugar que está en el torrente Cedrón, en el territorio en las postrimerías de Jerusalén, concretamente al oriente de Jerusalén, pues Él va al huerto de los olivos normalmente ¿a qué? A orar. Es una vigilia de oración, porque Él sale después en la mañana, ¿no?, del huerto de los olivos, lo cual significa que ha estado durante toda la noche orando. ¿Por qué es importante la oración aquí? ¿Por qué este detalle tan significativo en el comienzo de este capítulo 8 del Evangelio de San Juan? Porque para poder entender la magnificencia de Dios, tú de algún modo no puedes apelar a una lógica que evidentemente va a encontrar un montón de limitaciones, ¿de acuerdo? Sino que tienes que apelar de algún modo a la confianza que te da en algún momento el acoger lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere la muerte del pecador? ¿Dios qué quiere? Dios quiere que se convierta y viva. ¿Dios ha venido a juzgar y a condenar el mundo? No. Dios ha venido de algún modo a ofrecerle al hombre la posibilidad, ¿no?, de encontrarse con su misericordia para que pueda renovar su corazón. Yo no he venido, dice la palabra, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. ¿De acuerdo? Hay una voluntad explícita de Dios, expresada a través de la venida del Hijo del Hombre, que nos lleva a considerar la grandeza de su amor misericordioso para con nosotros. Pero es algo que no podemos de algún modo encontrar a la luz de nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento está unido a nuestro sentido de justicia, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien en algún momento se equivoca, mete la pata o de alguna manera, ¿no?, por la razón que sea, es un pecador público, lo que nos va a salir en nosotros siempre es rechazo, condena, juicio. Y eso no lo quiere el Señor. El Señor quiere de alguna manera que entendamos otra forma de practicar la justicia. ¿De acuerdo? Otra forma. Entonces, para poder acoger esa invitación que nos hace el Señor, no podemos apelar a la reflexión. Porque en la reflexión racional vamos de alguna manera a enredarnos. Y no va a ser fácil. ¿Me explico? ¿O nos es fácil perdonar? No sé, alguien dirá, el Señor me pide perdonar, pero es que este es un desgraciado, ¿no? Y te va a salir, ¿no?, en tu corazón lo peor de ti, en la definición de las personas. No quiero mencionar a nadie, pero si en algún momento mencionáramos a algún personaje por ahí de los públicos, nos saldría lo peor. ¿De acuerdo? Nos saldría lo peor. La oración, ¿qué hace? La oración cambia la balanza. ¿Me explico?
hace que de algún modo nuestro sentido de lo justo permita que en algún momento sea impregnado por la grandeza, ¿no?, de otro conocimiento que es el que nos brinda Dios, porque ese conocimiento nos viene por la fe. Nadie puede perdonar si no recibe esa gracia de parte de Dios. Y la oración de algún modo nos permite adentrarnos en esa lógica, ¿de acuerdo?, de comprender las cosas como las entiende Dios. Y eso es lo que hacía Jesús. Dice la palabra que Jesús, su alimento era hacer la voluntad del Padre. Por tanto, cuando ora, Jesús lo que está es en comunión con Dios, recibiendo lo que Dios le quiere transmitir para que se lo pueda Él comunicar a los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Porque después del Monte de los Olivos, ¿a dónde se va? Se va al Templo de Jerusalén, en el lugar donde ya el ambiente estaba caldeado, ¿no?, porque de algún modo las palabras de Cristo hacían que muchas personas se vieran denunciadas en sus actitudes, ¿no?, en su soberbia, en su orgullo, en la satisfacción de sus intereses egoístas, y especialmente los dirigentes del pueblo, los ancianos, los sacerdotes, los curas, claro, por supuesto, todos estos de algún modo estaban confrontados por las enseñanzas de Cristo, porque no se querían bajar de su sentido de las cosas y de su criterio. El Señor abiertamente en el templo, después de hablar con Dios, imaginar la predicación que haría Jesús en el templo de Jerusalén, hablando, ¿no?, de lo que significa fundamentalmente ese propósito de Dios de acercarse a quien de algún modo es débil y frágil. Por eso el Señor lo vemos en algún momento compartiendo con quienes, los publicanos, las prostitutas. El Señor de algún modo se acerca a quien en algún momento se experimenta frágil y débil, ¿de acuerdo? Claro, por supuesto, cuando ellos se dan cuenta de esa realidad, inmediatamente en ellos aparece, como consecuencia evidentemente de su resistencia y de lo que había en su corazón, la necesidad, ¿no?, de poder poner a prueba al Señor basándose fundamentalmente en la legalidad, ¿no?, en las leyes, ¿de acuerdo? Y tienen una ocasión, ya que éste está hablando de la misericordia, del perdón, ya que de alguna manera compagina, ¿no?, su vida con los pecadores, hemos encontrado a una mujer sorprendida en flagrante adulterio, lo cual quiere decir que no es ningún prejuicio, nada. La encontraron con un tío que no era su marido. ¿De acuerdo? Un pecado que en aquel momento, dentro de la legislación hebrea, era un pecado gravísimo. Uno puede entender, bueno, ¿por qué, padre? ¿Por qué existía esa especie como de crudeza, ¿no?, en la consideración de la culpa y en la consideración del castigo? ¿Me explico? Porque de algún modo el pueblo comprendía que contemplando a Dios, Dios será siempre fiel a su alianza, ¿de acuerdo? Dios había querido de algún modo mostrar a través de su fidelidad a la alianza que de alguna manera el matrimonio en sí era como una imagen, ¿no?, de lo que era la alianza esponsal de Dios. Por tanto, cuando se daba esa situación en el pueblo hebreo, era como una ofensa gravísima a la consideración de esa fidelidad del Dios de la alianza. Entonces, la ley de Moisés decía que si se encontraba una mujer, ¿no?, bueno, un hombre, pero una mujer normalmente sorprendida en adulterio, había que apedrearla. ¿De acuerdo? Alguien aquí pensará, ¡madre mía!, ¿no?, las piedras que harían falta, padre. Bueno, madre mía, ¿no? Claro, es la ley de Moisés. Hay un momento en otro evangelio, ¿no?, cuando habla del libelo de repudio, que el Señor les dice a ellos algo que es muy significativo también en el día de hoy. ¿Por qué han aparecido esas leyes tan tajantes, ¿no? Y el Señor dice en algún momento, por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestro corazón. Pero Dios no quiere que las cosas sean así. Tú no puedes de alguna manera ampararte en la ley, porque la ley es un aspecto formal que no considera de ninguna manera la realidad de la persona que está sufriendo las consecuencias del pecado. Habría que pensar, ¿no?, normalmente, que Dios conoce lo que hay en el profundo de la realidad de cada persona y que nosotros solamente nos quedamos con los acontecimientos y con lo formal. Es muy fácil de alguna manera juzgar y condenar, que es algo que nos viene, ¿no?, con una gran facilidad, y mucho más cuando estamos amparados en la ley, cuando estamos amparados en la norma en sí.
Y yo os puedo poner ejemplos de nuestra vida cotidiana. ¿Me explico? Ejemplos de nuestra vida cotidiana que a lo mejor, ¿no?, en algún momento, pues, os pongo ejemplos que se me ocurren así, ¿no? Mira cómo esa vino vestido a misa. Menuda fufurufa esta, ¿no?, que se viene con todo al aire, ¿no? Y es que no sabe que en la iglesia hay que tener decoro en cómo vestirse. Y esta viene como una fresca. ¿Me explico? Una fresca. Mira a mi marido cómo la mira. Desgraciada, ¿no? Sí. Y todo de alguna manera está amparado en la consideración del decoro en la iglesia. O alguien está hablando en la iglesia. ¡Shh! ¡Que en la iglesia se hace silencio! Sí, también hazlo tú, ¿no? También hazlo tú. ¿Cuántas veces, digo, ejemplos tontos de la vida cotidiana, donde de algún modo nosotros, por pretender ser muy cumplidores, muy legalistas, muy leguleyos, vamos a saco en la consideración de la fragilidad y la debilidad de los demás? ¿Acaso en algún determinado momento no podríamos sentirnos seguros porque somos católicos, apostólicos y romanos, porque nos confesamos, porque vamos a misa, porque vamos a grupos de oración, porque hacemos retiros, porque hacemos un montón de cosas, pero salimos a la calle y estamos juzgando y condenando a todo el que no piensa como nosotros, a todo el que en algún determinado momento lo percibimos, ¿no?, dentro de su propia fragilidad, dentro de su propia flaqueza? ¿Me explico? ¿A cuántas personas condenamos normalmente, amparados de algún modo en el cumplimiento de los mandamientos? Y normalmente cuando nos dejamos ver en ese sentido de lo justo, ¿cómo somos? Implacables. Implacables. Y ya en esta Cuaresma se nos ha dicho que tenemos una facilidad para ver la mota que tiene el hermano en el ojo y somos incapaces de ver la viga que tenemos en el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, esa realidad es una realidad que nos denuncia a todos los que estamos aquí. Lo que acontecía en Jerusalén, esa actitud que tenían en ese momento los ancianos del pueblo, cuando no por el afán en algún momento de buscar la verdad, de abrir el corazón a Dios, sino para buscar algo que les permitiera en algún momento tomar a Jesús, ¿no?, y decir, está en contra de la ley, porque está hablando de la misericordia y el perdón. ¿De acuerdo? Porque está hablando de la misericordia y el perdón. Es tremendo, tremendo lo que pasa en el día de hoy. Mientras ellos están allí impugnando al Señor, el Señor hace un gesto muy significativo. Se pone en el suelo y empieza a escribir en la tierra. Empieza como de alguna manera intentando hacerles ver que ese requerimiento y que ese pensamiento, ¿cómo es? Es rastrero. Hay mucha norma, ¿no?, mucha norma que se la lleva el viento, que es lo que pasa cuando escribes algo en la arena, ¿de acuerdo? Que no es consistente, porque responde fundamentalmente a nuestros límites humanos. Normalmente cuando tenemos la incapacidad de ser comprensivos y de llevar las cosas al perdón, nos volvemos de alguna manera leguleyos. Multiplicamos las leyes cuando no tenemos libertad de corazón para amar. ¿De acuerdo? Por eso a veces el Señor de algún modo nos hace ver los rastreros que somos a la hora de considerar la realidad que hay a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Cuando le siguen insistiendo y le siguen insistiendo, ¿pero qué hacemos? ¿La apedreamos o no la apedreamos? El Señor se levanta, fijaos, ¿no? O sea, la imagen, ¿no? Estamos en este nivel de justicia humana, y el Señor se levanta, se pone por encima y dice esto que es de pura sabiduría divina, de conformidad con ciencia divina, con ciencia de Dios. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. A ver aquí quién es valiente para decir que hubiera tirado esa piedra a esa mujer. ¿O es que tú te consideras perfecto?
Dice que empezando por los más viejos, se empezaron a escabullir unos y otros, dejando caer evidentemente sus piedras en el suelo. ¿Por qué los más ancianos iban primero? Hombre, vale, porque los más ancianos tenemos más recorrido y somos mucho más conscientes, ¿no?, del alcance de nuestras limitaciones y debilidades, ¿de acuerdo? Pero todos los que estamos aquí, somos frágiles, débiles y pecadores. Hay por ahí una historia, un chistecillo, ¿no? Lo llamamos el chiste inmaculista, se llama así, que se sitúa en este evangelio, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y de repente sale una piedra, ¿no? Dice, mamá, tú no. La única criatura perfecta, ¿no?, la Santísima Virgen María. Pero claro, evidentemente esto es una broma, porque ella es Madre de Misericordia y jamás haría algo, ¿no?, contrario a la voluntad de Dios. Pero el resto, todos los que estamos aquí, somos frágiles y pecadores. Ninguno de nosotros tiene la autoridad basada en la perfección para juzgar y condenar la realidad del prójimo. ¿De acuerdo? Porque todos de alguna manera aquí hemos sido frágiles. Hemos sido frágiles. Y todo lo que condenamos y lo que más tirria nos da, muchas veces crea un efecto espejo. Muchas veces lo tenemos también presente en nosotros mismos. ¿Me explico? Yo no entiendo por qué tú eres tan orgulloso y por qué siempre que hablamos reaccionas mal. ¿No te estás escuchando? Que estás haciendo lo mismo. Estás haciendo lo mismo. Muchas veces nos vemos denunciados como consecuencia, ¿no?, de ese efecto espejo. Todo lo que nos genera repulsa y tal, todo eso de alguna manera es parte de la tentación de nuestra humanidad. Ninguno de nosotros es aquí más perfecto que nadie. ¿De acuerdo? Y espero que lo tengáis súper claro, porque es lo que el Señor hoy nos enseña. ¿De acuerdo? ¿Vale? Siguiendo con el recorrido del Evangelio, ¿no?, que evidentemente se empiezan a ir todos estos que dejaron sus piedras en la mano. Por favor, revísate cuántas piedras llevas tú en la mano, por favor, en el día de hoy. Revísate en lo profundo de tu corazón. ¿Llevas algunas cuantas piedras tú en tu mochila? Para un camión de piedras, ¿no? Sé sensato ante lo que te dice el Señor en el día de hoy, a través de esta experiencia de gracia, de este maravilloso evangelio, de esta palabra de vida. Deja las piedras en el suelo, porque no se consigue nada juzgando y condenando, ya os lo digo yo. El juicio y la condenación lo único que lleva es a que de algún modo se deterioren aún mucho más nuestras relaciones humanas. ¿Me explico? Es signo de debilidad y de flaqueza, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que escuchar hoy la voz del Señor. Tira las piedras que tienes en tu mano, déjalas en el suelo, ¿de acuerdo? Déjalas en el suelo. Es la invitación que te hace el Señor. No juzgues, no condenes. Cuando tú te quedas con la piedra esa en la mano, tú no tienes vida. Tú te estás condenando a la amargura cuando en algún momento dejas que tu corazón juzgue y condene. No vas a tener paz, no vas a transmitir paz cuando tienes eso en el corazón. No vas a transmitir paz, no vas a poder transmitir amor. Deja las piedras en el suelo, pide la gracia al Señor, que hoy tengas esta conciencia, que te dejes iluminar por la sabiduría de Dios y te digas a ti mismo: Señor, no quiero juzgar, no quiero condenar, deja las piedras en el suelo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro ejercicio de reflexión, porque ahora nos quedamos con Jesús y la mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio, que dejadme decir que esa mujer ya estaba muerta cuando llegó a la presencia de Jesús. Ya estaba condenada. Lo único que estaba esperando era que le cayeran las piedras. No tenía ninguna otra esperanza en sí. ¿De acuerdo? Porque ella misma, siendo consciente de que había sido sorprendida en esa realidad, ella ya se había condenado incluso a sí misma. El peso de la culpa ya la tenía completamente aplastada. Es una persona sin esperanza. Cualquiera de nosotros, si hubiéramos preguntado a todos estos que tenían la piedra en la mano, ¿cómo la definiríamos? Esta es una cualquiera. ¿Me explico?
Lo mínimo es que me tengo que controlar, porque me están grabando. ¿Qué le podríamos decir a esa mujer? Claro, ella cómo se sentía a sí misma. Se sentiría lo peor. Y ahí viene otro de los elementos que trae consigo la dimensión del juicio. Ya hemos en algún momento hecho una reflexión sobre quién juzga, quién condena. Ahora es el posicionarnos en la realidad de la persona que es frágil y débil. Que también somos nosotros mismos, ¿eh? Muchas veces somos nosotros mismos. Pero debemos posicionarnos en esa realidad, ¿de acuerdo? En la realidad de esa mujer, ¿de acuerdo? Cuando el Señor, ya se ve que todos se van, se da cuenta que la mujer no se va. ¿Me explico? Que la mujer sigue ahí, muy probablemente todavía en el piso. ¿Me explico? Todavía de alguna manera, que por cierto, evidentemente había recibido un montón de vejaciones, de golpes, porque así eran los judíos, ¿eh? Eso lo vemos muy reflejado, ¿no? En algunas películas y tal, de cómo trataban a los pecadores los judíos. Más me enteraba unas vejaciones impresionantes, ¿no? De golpes, de escupitajos, en fin, de denigrar a la persona en esa realidad, ¿de acuerdo? Pues esa mujer me imagino que estaría ahí tendida, ¿no? Maltrecha, ¿no? Y condenada en sí misma, ¿no? Como consecuencia de su debilidad. Por eso ahí no ha acabado el Evangelio, ¿no? ¿Me explico? No acaba cuando se van los que juzgan y condenan. No, todavía está esa situación porque ella todavía se está condenando a sí misma y hay que liberarla también de ese peso. Entonces Jesús le hace la pregunta, bueno, ¿dónde están, mujer? ¿Dónde están? Mujer. Ninguno de esos la hubiera llamado mujer. ¿Me explico? Pero Jesús ve algo mucho más profundo que lo que es de alguna manera significativo en razón de su debilidad. La llama mujer, la trata con dignidad, ¿de acuerdo? Como si fuera verdaderamente una hija de Dios, un hijo de Dios. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Dónde están? ¿Alguno te ha juzgado y te ha condenado? La mujer me imagino que con su peso ahí, eso que le condena, que le frustra, no hay nada más difícil que la condición de ser un pecador público. ¿Me explico? Porque aquí todos de alguna manera pues intentamos que no se note. Pero cuando se nota, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuando somos expuestos, ¿no? Públicamente a la debilidad y la flaqueza, esa sensación es una sensación de mucha humillación. ¿De acuerdo? No sé si os podéis imaginar la situación. ¿Me explico? De ser expuestos públicamente en nuestra debilidad. ¿De acuerdo? Porque sabemos que ahí es cuando es el mayor peso de la intransigencia y el juicio, ¿no? Si eres un pecador público, ¿cómo te ve la gente en la calle? Como veían a Mateo el publicano, como veían pues a la mujer adúltera. ¿Me explico? Con un desprecio, ¿me explico? Con un desprecio tremendo. Cuando vemos situaciones así, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ante esta situación, Jesús toma la decisión de tratar a esta persona con dignidad, porque Jesús va mucho más allá. Os voy a hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Para que entendamos la lógica de Dios y por qué Dios tiene una capacidad de ser mucho más perfecto en su justicia que nosotros, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. Yo me hubiera hecho una pregunta, que es la pregunta que os hago hoy a vosotros. ¿Por qué esta mujer cayó en el adulterio? Yo me haría esa pregunta. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué esta mujer cayó en el adulterio? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuál es su drama? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su vacío? ¿Qué es lo que lleva a que en algún momento una persona que busca felicidad entienda de manera inadecuada esa búsqueda y se deje atrapar por una realidad que ciertamente sabemos que es una realidad que no está bien? Pero, ¿qué es la que la lleva en algún determinado momento a eso? En el fondo, esa mujer está buscando amor. Es una frase del cardenal Newman, ¿no? Muy santo anglosajón, que en una predicación, ¿no? En una predicación así importante, se saca la siguiente frase, ¿no?
Una frase que es muy desconcertante. Dice, un grupo, ¿no? Había muchos hombres en esa predicación, pues todo hombre que va a un puticlub, yo lo traduzco al castellano, todo hombre que va a un burdel, decía, todo hombre que va a un puticlub, en el fondo lo que busca es a Dios. Anda ya. Menuda justificación. No es una justificación en sí. No es para decir que en algún momento eso está justificado. Eso está mal. Pero en el fondo, lo que se contempla en la realidad del corazón es que estás buscando algo y no lo estás sabiendo buscar. Estás buscando la felicidad y muchas veces en esa búsqueda nuestro corazón se pierde y se ata a cosas que no producen un buen efecto en ti. ¿Me explico? Porque son esclavitudes. Pero en el fondo lo que el corazón busca es amor. Y eso es lo que de algún modo sabe y conoce Dios, porque conoce hondamente nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Por eso, de alguna manera, ¿no? El Señor entiende y comprende al que es débil y frágil. No estamos hablando de una justificación, ¿de acuerdo? Las cosas que están mal, están mal. Ya sabéis que San Agustín dice algo que es importante. Tenemos que aprender a detestar y a odiar el pecado. Pero al pecador hay que mostrarle amor. Gran paradigma. Rechazar el pecado y amar al pecador. ¿Cómo nos cuesta separar esas dos cosas? ¿Cómo nos cuesta en algún momento plantearnos que para que hubiese un juicio conforme a Dios necesitamos brindarle a la persona lo que la persona necesita y lo que busca? Esta mujer que estaba buscando y aferrándose muy probablemente, ¿no? Pues a esa realidad, estaba buscando la felicidad, de repente se encuentra el amor con un acto de perdón y de reconciliación de parte de Dios. Mujer, yo que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el que de algún modo he sido, ¿no?, constituido por Dios, juez de vivos y muertos, yo no te condeno. Yo no te condeno. En adelante, no peques más. Y esta frase, esa de yo no te condeno, no sé si a vosotros os produce el mismo efecto, pero a mí me rompe. El que el Señor me mire a los ojos y me diga, conforme a lo que yo conozco de mi condición de pecador, que el Señor me mire a los ojos y me dice, yo no vine a condenarte, no vine a poner el dedo en la llaga. Soy consciente del sufrimiento que produces en tu corazón cada vez que de alguna manera te alejas de mí y caes en el pecado. Lo que quiero es ayudarte a que liberes tu corazón. Vengo a mostrarte mi amor y mi misericordia. ¿No creéis que eso que estamos escuchando en este momento podría cambiar nuestra vida? ¿De manera definitiva? Que yo de algún modo sea consciente que ese encuentro con la misericordia de Dios es lo que puede ayudar a que mi corazón realmente encuentre la fuerza necesaria para no dejarme seguir engañando y tentando por todo eso que en algún momento aparentemente quiere darnos felicidad, pero que en el fondo nos hace esclavos, porque el pecado en sí mismo, más que la transgresión a una norma, el pecado lo que hace fundamentalmente es impedirte alcanzar la felicidad plena. ¿De acuerdo? Y es el perdón y el amor de Dios lo que te ofrece esa garantía. Cuando dice, anda, no peques más, sabéis que esa mujer, a partir de ese momento, va a luchar incansablemente por no pecar. Pero no porque lo haya dicho Jesús. ¿Me explico? No porque lo haya dicho Jesús, sino porque al encontrarse con el amor, ha encontrado la fuerza necesaria para verificar que todo eso en lo cual ella estaba poniendo su seguridad y su confianza era efímero. Solo el amor nos puede dar la fuerza necesaria para seguir adelante, porque ya sabéis que esto no es algo que suceda de manera puntual. ¿Me explico? Ya quisiéramos que en algún momento esto fuera ya, el Señor ha manifestado su misericordia, su compasión, el Señor de algún modo ya me ha dado su gracia y a partir de ese momento soy un ángel. Porque eso se da de manera inmediata. No, esto es un camino y un proceso de purificación que se da en nuestro corazón. Dicho esto, ahora ya podemos entender las dos lecturas, la primera lectura y la segunda lectura, ¿de acuerdo? Porque en la primera lectura, que es tomada de Isaías, ¿no?, en algún momento el Señor lo primero que dice, mira, fijaos, dice el Señor, el que sacó al pueblo de Egipto, el que lo liberó de la esclavitud, haciéndolo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo, alcanzando la victoria frente a sus enemigos, que es como decir, reconoce el poder de Dios.
que Dios tiene un poder, que tiene una omnipotencia que es superior a tus fuerzas. Fíate de ese Dios que nos muestra de muchas maneras, que tiene signos y portentos que nos permiten confiar en Él. ¿De acuerdo? Es el Dios de la alianza, es el Dios que libera, es el Dios que todo lo que para ti es difícil, es el que puede ayudarte en esa tarea. Y vengo aquí de alguna manera. No te quedes, dice, no te quedes en lo antiguo, no te quedes apresado, ¿no? No te definas por lo que es signo de debilidad y de flaqueza. Yo vengo aquí a hacer nuevas todas las cosas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta? Aquí ya estoy de algún modo a tu lado, haciendo nuevas las cosas en tu corazón. Permite, ¿no?, que ese amor renueve tu interior. Permite eso. Allanaré el camino en el desierto. Apagaré la sed, ¿no?, porque en el desierto habrá agua, y apagaré la sed del pueblo, el pueblo que de algún modo se ha fiado y ha puesto su esperanza y su confianza en la obra de Dios. ¿Cuál es la sed de la que está hablando Isaías? ¿Cuál es la sed? ¿Tinto de verano? ¿Rebujito? ¿Qué sed es la que está hablando? La sed de salvación, la necesidad de encontrarse, ¿no?, realmente con aquello que reconcilia al corazón, de sentir lo que llamamos salvación y redención. Es algo que de alguna manera se experimenta como algo grandioso, cuando tú en algún momento eres capaz de reconciliarte y empezar a darte cuenta que se van a producir buenos frutos en ti y que no vienen de ti, que son gracia en sí, porque es la gracia la que te conduce. Y ahí entonces dice San Pablo hoy en la carta a los Filipenses, pues yo todo lo estimo basura, fíjate la reflexión, todo lo estimo basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo estimo basura. Todo donde yo ponía al encontrarme con el amor y la misericordia de Dios, que ya no necesito nada más. Ya de algún modo me apoyo en esa gracia, en esa misericordia, que es la que me justifica. No me justifico, dice San Pablo, por las obras de la ley. Lo siento por los leguleyos, pero hoy os están dando por saco a los leguleyos. No es la ley la que de algún modo me permite alcanzar la salvación. Es la fe en Cristo Jesús, dice hoy San Pablo. Por eso yo me adhiero a Él, para que participando en el misterio de su propia vida, viviendo la muerte con Él, que ya sabéis que esto es significativo, significa la muerte a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro pecado, podamos de algún modo participar de su vida y su resurrección. Y San Pablo es sensato, no quiere decir que ya lo he conseguido. Fijaos lo que dice, no quiere decir que ya lo he conseguido, porque aquí de algún modo sabemos que todos estamos en ese camino y estamos intentando, ¿no?, pues que de algún modo seamos como más de Dios. No sé si me entendéis, que de alguna manera el Señor haga más parte de nuestra vida para que de algún modo sigamos luchando en nuestro combate contra el pecado, porque es un combate cotidiano. No es que yo ya lo haya conseguido, pero yo me lanzo en la carrera hacia Dios. ¿Me explico? No por un impulso nuestro. ¿Cuál es el impulso que necesitamos para recorrer este camino? El de la gracia, el que el Señor nos da. Porque por nosotros mismos hemos dicho al principio de esta Eucaristía que somos incapaces, pero con la ayuda de esa gracia estamos convencidos que podemos recorrer este camino, podemos lanzarnos, ¿no?, para alcanzar de alguna manera la meta definitiva. ¿Hacia dónde nos impulsa el amor? El amor nos impulsa hacia el cielo, hacia el cumplimiento de esa promesa de vida, ¿de acuerdo? Algo que si lo experimentamos ya en esta vida nos va a permitir tener paz y felicidad auténtica. Paz y felicidad auténtica, porque lo que tenemos necesidad fundamentalmente es de ese amor. Entonces entendemos a San Pablo y su invitación, tener confianza en Cristo, porque es la fe en Cristo la que nos va a ayudar a que realmente se produzca esta novedad, para que realmente seamos criaturas nuevas. ¿No lo querríamos todos los que estamos aquí? ¿No nos gustaría que se nos tratara con esa misericordia y compasión? ¿No sería lo más consecuente, lo que nos ayudaría realmente a reconocer el verdadero rostro de Dios? ¿O queréis seguir anclados en un pasado donde de algún modo consideramos a un Dios que simplemente es castigador?
¿Me explico? ¿Qué sería más fácil para mí? Decir, si no os convertid de vuestros pecados, os vais a consumir en el fuego del infierno. Que eso es muy de justicia humana, ¿eh? O la cuestión sería decir, hermanos, convertíos, experimentad la gracia y la misericordia del Señor, acogeos a su amor y os daréis cuenta. El Señor dice, lo dice hoy en el libro de Isaías, porque ya ha empezado, ya ha comenzado. El Señor puede producir frutos de vida buena en vuestro corazón y eso os dará felicidad. ¿Me explico? Porque os ayudará a situaros realmente en lo que de algún modo vosotros representáis para Dios. Es que Dios ha entregado su vida por nosotros. ¿Me explico? Su Hijo Jesús de algún modo no ha tenido medida a la hora de hacernos palpable, accesible la grandeza de su amor misericordioso para con nosotros. Entregó su vida por ti y por mí y vamos a ser testigos de eso la próxima semana, en la celebración de la Semana Santa. ¿Será que podemos llegar a esa celebración para dejarnos interpelar por la fuerza de ese amor y que seamos y que tengamos la capacidad de decir, ¿somos criaturas nuevas? Que el lunes de Pascua alguien venga y padre, ¿qué le hicieron a mi esposo? ¿De un cambio? Que se ha encontrado con Cristo. Y por eso está, de ese encuentro con Cristo, está pasando ahora de la muerte a la vida. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Eso sería lo propio, que de algún modo tuviéramos esa confianza y que nos acercáramos a la Semana Santa y que no sea como muchas veces nos planteamos la realidad de la Semana Santa, como algo que pasa sin trascendencia en nuestra vida. Que simplemente sea para cumplir con los oficios litúrgicos o con las grandes acciones devocionales que están presentes en muchas de nuestras ciudades y que esa realidad nos impida reconocer lo más importante. Y es que Cristo murió y entregó su vida para que tú tuvieras la capacidad de encontrarte con su amor y con su misericordia, para que tengas un corazón nuevo. Entonces, me gustaría haceros esa invitación, ya que el próximo domingo ya empezamos a saco, ¿no? Porque evidentemente con el Domingo de Ramos y la lectura de la Pasión del Señor ya nos tenemos que, ¿no? Tenemos que empezar a dejar que el corazón se empape, ¿no? Entonces, que de algún modo esta semana, que es la última semana de Viernes de Dolores, ¿no? Ya sabéis, que esta semana, pues todos y cada uno de nosotros, ¿no? Como que le abramos el corazón al Señor. Me gustaría sobre todo y especialmente solidarizarme con todas las personas que en algún momento se han sentido juzgadas y condenadas por su pecado. ¿Me explico? Porque es verdad que en ese aspecto, pues cuando nos confrontamos y nos decimos a nosotros mismos, oye, no juzgues, evidentemente esto tiene que revolcar un poquito nuestro corazón porque de algún modo somos conscientes que tenemos que trabajarlo. Pero yo en quien experimento mucha más compasión es en quien en algún determinado momento experimenta ese juicio, ¿no? Esa condena, ¿de acuerdo? Porque muchas veces ni siquiera nosotros los cristianos somos capaces de brindarle a esas personas la disposición de encontrar un corazón misericordioso como el del Señor. Ni siquiera nosotros, que hemos percibido la grandeza de este amor, ni siquiera nosotros. Hay muchas personas que son juzgadas y condenadas y que de algún modo al ser juzgadas y condenadas ya se definen por su pecado. ¿Me explico? Entonces ya ellos mismos se ven sin esperanza. ¿Me explico? Ya no tienen salida porque de alguna manera no perciben nunca amor a su alrededor. ¡Qué grandeza! Que es la grandeza que le pido al Señor. ¿Qué grandeza requiere poder acercarse a una realidad así? A alguien que ha caído, a alguien que es un pecador público, a alguien que en algún momento muestra su debilidad y su fe. Qué grandeza es darle la oportunidad a esa persona de que se encuentre con el amor y la misericordia del Señor. Decirle, yo no te condeno porque yo no soy mejor que tú. Porque yo no soy mejor que tú. ¿Me explico? Y qué bien podría ser una acción por sí misma revestida de caridad. Siempre cuento, con esto termino, no les molesto más hoy, siempre os cuento la anécdota de Juan XXIII, del cardenal Angelo Roncalli, ¿no? Con uno de sus sacerdotes cuando era patriarca de Venecia, pues creo que lo he comentado en algunas Eucaristías, ¿no? Cómo llamaron al cardenal a decirle que uno de sus sacerdotes, ¿no? Estaba borracho, ¿no? En un bar, ¿no? Y un escándalo, ¿no? Un cura borracho, ahí tirado en un bar.
llaman al obispo para informarle, ¿no? Seguramente alguien que dijo, un cura borracho. Diría el cardenal, uno. A ver cómo está el patio, ¿no? En fin. Entonces el cardenal se va, efectivamente, y cuando llega allí al lugar donde le habían dicho que estaba, efectivamente se encuentra al cura que estaba más para allá que para acá. O sea, es testimonio del cura, no es testimonio del Papa, ¿no? Es testimonio del cura, ¿no? Que claro, el cardenal se lo lleva para el palacio episcopal, allí, y entonces lo pone en una sala. Le dice, espérame aquí, ¿no? Claro, pensando, ¿no? El cura, con su drama, porque normalmente ya sabéis que si hay un drama en sí, el alcohol es fundamentalmente una respuesta a ese drama, ¿no? Lo que conocería a Dios en esa realidad, la sensación de vacío, la sensación de frustración, la falta de plenitud, lo que sea que lleva a que en alguna manera una persona tenga que buscar como refugio el alcohol para huir de esa realidad, que en realidad es un sufrimiento y un dolor, ¿de acuerdo? Y llega el obispo con una estola morada, ¿no? O sea, una estola morada como la que usamos nosotros para confesar. Entonces, claro, él dijo, claro, pues viene a que yo me confiese de toda la porquería que hay en mi corazón. Y lo que hizo el Papa fue entregarle la estola, se la puso, o sea, le puso la estola, se puso de rodillas y le dijo, Padre, confiéseme. ¿Qué es lo que hizo? Le dio la estola, fíjate que le dio la estola y le dijo, el obispo, le dijo a su cura, a ese sacerdote, Padre, se puso de rodillas y dijo, Padre, por favor, confiéseme. Y se confesó. El cura lo dice, que cuando él hizo ese gesto con él, dice que a él se le revolvieron las entrañas, dice que se le pasó la borrachera. De la impresión de cómo en algún momento la maravillosa lección que le dio el obispo lo pudo haber mandado a la quinta porra, ¿me explico? Lo hubiera castigado por haber sido un pecador y etcétera, etcétera, lo hubiera mandado, no sé, ¿me explico? Pero lo que quiso fue ayudarle a través de su amor paternal, ayudarle a comprender que él seguía siendo una persona digna. Y no solamente una persona digna, sino que había recibido una gracia extraordinaria a través de su sacerdocio. Le devolvió su dignidad a través de un gesto de misericordia y de amor. Y fue suficiente, y os lo digo con el corazón porque es un testimonio de este cura, fue suficiente para que ese sacerdote pudiera resolver el problema que llevaba en su corazón. Lo salvó. Un acto de amor y de misericordia. Ahora pensad cada vez que somos, cuánto podríamos aprender de lo que hoy el Señor nos dice en esta palabra. No juzguéis y no seréis juzgados, con la misma regla que midéis, seréis medidos. Que midáis, perdón, seréis medidos. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedirle esa gracia porque es un evangelio, ¡buah! Es un evangelio que sacude las entrañas del corazón. Que sacude las entrañas del corazón. ¿Cómo me gustaría que fuéramos la mujer adúltera? ¿De verdad? No lo digo yo. Estoy sacando unas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús. La que está allí al fondo a la izquierda, ¿no? Tú ves esa monjita y dices, bueno, esta monjita, ¿qué va a sacar un pensamiento como estos? Me encantaría, dice, ¿no? Me hubiera encantado ser la prostituta más grande de este mundo. Y uno dice, Teresita, Teresita, ¿qué dices? Teresita, ¿qué dices? Dice ella, sigo, me hubiera encantado ser la prostituta más grande de este mundo para haberme podido encontrar como la mujer adúltera con esa gran misericordia y ese gran amor de Dios. Grandeza de espíritu, es lo que de algún modo tenemos que hoy quedarnos dentro de la sensación de nuestro corazón por lo que Dios de alguna manera nos muestra a través de esta maravillosa palabra, que puede transformar nuestra vida si la acogemos en lo profundo del corazón. Así que ánimo, ¿de acuerdo? Ánimo, y lo siento por los leguleyos.
porque hoy se nos da una lección, ¡guau!, extraordinaria. Así que mucho ánimo, continuamos la celebración de la Eucaristía y auguro para nosotros una santa Semana Santa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, profesamos nuestra fe